buenas noches y feliz sábado para todos. Uno de los reinventos o una de las maneras de reinventarnos cuando volvamos a congregarnos es conocernos. Ustedes habrán notado que hay congregaciones que tienen 10, 20, 30, 40, 100, 200, y mientras más grandes sean, la situación es peor. No nos conocemos. No sabemos las luchas que atraviesan la mayoría de nuestros hermanos. Y considero que en algún momento, algún sábado, o dedicar un sábado en el trimestre o uno al mes, no sé, pero qué lindo hacer un culto distinto, un culto variado. Y en vez de sermones todo el tiempo y la misma rutina todo el tiempo, dentro del orden, poder escuchar a nuestros hermanos, escuchar sus vivencias, escuchar de sus luchas. Cuando escuchamos el caso del hermano Giovanni, qué lindo testimonio, cómo una persona se convierte en el centro, ¿verdad? Sin darse cuenta. Cuando oímos a la hermana Nora, ya Nora, en Guatemala, en la amada Guatemala, y oírla por lo que ha atravesado y la manera como Dios la ha bendecido. Escuchar a Ana, ese testimonio que dio esta jovencita. No, uno los ve en la iglesia con una sonrisa, uno los ve aparentemente bien vestidos, pero uno no sabe las luchas internas que cada una de las personas tiene. Esto es muy importante. Y yo creo que por ahí debemos enfocarnos. Para eso Dios nos creó, para eso Dios nos hizo. Ese es uno de los propósitos de Dios para nosotros, las herramientas que Él colocó en nuestras manos para poder ser de bendición para otras personas. Ahora, vamos a abrir la palabra y vamos a dedicar unos minutos para ver lo que Dios quiere decirnos antes de ir a descansar, antes de retirarnos para mañana, que va a ser un día hermoso, podamos regocijarnos también en el Señor. Vamos a abrir la Biblia, por favor, búsquenla en Romanos. Vamos a buscar Romanos, el capítulo número 12, Y vamos en unos minutos, vamos a colocar una base importantísima o seguir edificando para la gran conclusión del día de mañana. En el capítulo 12 a los Romanos, por lo general nosotros nos detenemos en el versículo número 1. Y es correcto, es un versículo por demás conocido. Y es uno de los versículos importantes en la Sagrada Escritura. Son de esos versículos que, claro, son importantísimos para la edificación del cristiano. Pero cuando nosotros vemos el capítulo 11, porque el versículo 1 del capítulo 12 comienza con estas palabras, por lo tanto. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, como estudiosos de la Biblia, por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, ¿qué? O sea, ¿a qué se debe el por lo tanto? Cuando yo digo, hermano, mire, por lo tanto, es porque estoy llegando a una conclusión, ¿cierto? Cuando yo digo por lo tanto, es porque dije algo muy importante, exhorto y digo, vamos a hacer esto. Ahora, cuando nosotros leemos el capítulo 11, el capítulo 11, nosotros podemos resumirlo que en ese capítulo Dios está presentando ahora que su gracia no está limitada a un grupo de personas, no está limitado a un grupo, a un sector, sino que ahora su gracia, a través de la sangre de Jesucristo, es para todo el que cree en él, para todo, para judío, para gentil, en fin, para todos. Y eso es hermoso, y ahí es donde se manifiesta el gran amor de Dios. La gracia no es exclusiva, la gracia es para todos. Ahora, lo que más me llama la atención en este punto que es vital, el punto de la gracia,
es como termina el capítulo 11. Y ahí se debe el por lo tanto del versículo 1 del capítulo 12. Miren cómo termina el capítulo 11, con un himno a la sabiduría de Dios. Termina con un himno. Dice, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Y ahora el versículo 36 es un canto hermoso. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea gloria por los siglos. Amén. Tremendo. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta el último versículo, el versículo 36, ahí vamos a encontrar el origen, el método y la meta. Porque dice, porque de él, de ahí venimos todos. Dios es el principio, de él, por él. Lo que pasa en nuestras vidas cuando es de origen divino, cuando nosotros colocados en las manos de Dios, permitimos que Él nos conduzca, que Él nos guíe, vamos de su mano porque venimos de Él y por Él suceden todas las cosas que hay en nuestra vida que son para Él. Allí se resume la vida del cristiano. Venimos de Él, vivimos por Él y vamos para Él. Dios sobre todas las cosas. ¿Recuerdan lo que leímos en Mateo 22? En resumen de la ley de Dios en dos grandes segmentos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Dios es el fundamento, ese es el ser de nuestra vida, es el todo de nuestra vida. Dios, porque de Él, por Él y para Él nosotros existimos dentro de la gracia divina. Ahora, entendemos ahora que Pablo cuando comienza en Romanos 12:1 dice, por lo tanto, claro, con ese fundamento, con ese llamado, con esa base, entonces él hace un ruego y nunca existirán palabras con que podamos empatizar esto. Es como cuando un padre le dice a un hijo, por favor, hijo, yo te ruego, hijo. Eso sale de lo más profundo del corazón. Eso nace de lo más profundo del ser de aquel padre. Entonces, Pablo nos dice, por lo tanto, hermanos en Bellavista, hermanos que escuchan, hermanos que están unidos de otros lugares, os ruego. ¿Por qué cosa? Por las misericordias de Dios. ¿Recuerdan ustedes cómo termina el Salmo 23? El bien y qué cosa, y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien, las bondades, las bendiciones que recibimos, la misericordia, la gracia divina actuando en nuestra vida, me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor algún día vamos a morar. Entonces Pablo toma ese mismo sentimiento y dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y ese es el verdadero culto. Algunas personas se alejan de Dios. Algunas personas al alejarse de Dios se alejan de la congregación, no vuelven a congregarse. Algunas personas no sienten ánimo de congregarse. Algunas personas no sienten el deseo de estar con la iglesia, con los hermanos. En el libro Camino a Cristo hay un capítulo y yo espero que lo podamos leer, cómo crecer en Cristo. Y ahí la sierva de Dios hace una pregunta para aquellos que tienen esa duda. ¿Y cómo yo voy a volver al Señor? ¿Cómo yo voy a regresar al Señor? ¿Cómo yo voy de nuevo a entregarme en los brazos del Señor? Y entonces ella usa dos palabras, dando y recibiendo. Dando y recibiendo. ¿Dando qué?
dando lo único que tenemos. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos? Estas manos. Tenemos esta boca, tenemos estos ojos, tenemos los pies. Es lo único que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo único que tú y yo podemos entregarle al Señor? Posesiones, Él no las necesita. Templos, Él no los necesita. Son necesarios para su iglesia. Entregarle todo lo que tenemos, Él no los necesita. Pero ¿qué es lo que sí Él necesita? ¿Y qué es lo que Él quiere de corazón? Y de verdad, nosotros. Y lo único que podemos darle, nosotros. Pero a veces no queremos sino entregar el deseo. Solamente queremos entregar la buena voluntad. No queremos entregar todo, pero por eso dice la Biblia, nuestro cuerpo es que el templo del Espíritu Santo. Entonces Pablo presenta allí esto, ¿verdad? Entregue su cuerpo como un sacrificio vivo. El versículo 2 es muy importante. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que Dios hace con nosotros y en nosotros siempre es lo mejor, siempre es agradable y siempre es perfecto, aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo comprenda. Si esa fue su voluntad, si esa es la prueba, si ese es el camino, si esa es la senda, si eso es lo que el Señor tiene para mí, yo no lo entiendo, yo no lo comprendo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que atravesar por desiertos? Tenemos que atravesar por situaciones. No lo entendemos. Cuando nosotros leemos el libro de Habacuc, allí, a diferencia de otros escritores bíblicos, otros profetas, Habacuc comienza su libro peleando con Dios, peleando con Él, discutiendo con Dios. Señor, ¿hasta cuándo? Dice. ¿Hasta cuándo tanta maldad? ¿Hasta cuándo tanta injusticia? Mira cómo está tu pueblo. ¿Hasta cuándo, Señor? Pero esa pelea se convierte más adelante en un romance, porque él mismo dice, pero ven acá, ¿no eres tú el Dios que me ha guiado desde un principio? En el mismo capítulo 1 del libro de Habacuc, Dios lo ha dirigido. A veces no lo entendemos, a veces no lo comprendemos, pero es Dios. En el libro de Habacuc se presenta y Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la gente. Y otro versículo conocido, mas el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá. De tal manera que la voluntad de Dios, cuando entregamos todo nuestro ser, cuando entregamos nuestra vida, cuando dentro del propósito divino nosotros nos rendimos, como decíamos una de estas noches, y nos colocamos en las manos de Dios, su voluntad se cumple en nuestra vida y siempre su voluntad es lo mejor. Y el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí con el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto es lo lindo. Mi hermano, mi amigo, lo que ha sucedido esta noche al oír los testimonios, y yo estoy seguro que más de uno ha quedado con un deseo y no lo dijo, pero lo expresa en su corazón, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Él quiere que nosotros seamos de bendición para otros. Lo que ellos han dicho, el testimonio que han dado ha sido de mucha bendición para todos nosotros. Pero ahora la Biblia dice, ¿cuál es el papel nuestro? Ahora el Señor no se conforma. Muy bien, ya lo entendiste. Ahora yo tengo que ir, yo tengo que hablar, yo tengo que compartir, yo tengo que decirle a la gente lo que Dios ha hecho por mí. Y entonces Dios me equipa. Y lo que dice allí es que en la iglesia nadie debe sentirse superior a otro. ¿Por qué? Porque en el momento en que Dios me llamó y en el momento en que Dios me trajo a su cuerpo, Él me capacitó con un don, por lo menos, un don. ¿Qué es un don? Es la capacidad que Dios le da a una persona para que la utilice. Eso es una forma de vida que debe utilizarse
para bendición de otras personas. A algunos les dio un don, a otros les dio 2, a otros 3, a otros 4. Yo conozco personas que son en la iglesia tremendos, tienen dones increíbles, pero no todos tenemos los mismos dones. ¿Qué vamos a hacer con eso? Dentro de la voluntad de Dios, dentro de la gracia de Dios, decir, Señor, ¿para qué yo estoy aquí? ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Tengo el don de la oración? ¿Tengo el don de hablar? ¿Tengo el don de bendecir? ¿Tengo el don de poder socializar con otras personas y de poder llevar a las personas a Cristo a través de este camino que tú me has mostrado? Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Este tema de los dones y de las herramientas de Dios dentro de su gracia y de su voluntad es un tema muy, pero muy importante. Y nosotros como iglesia debemos prestarle más atención. ¿Cómo vamos a hacer las cosas para Dios? ¿Qué ha hecho Él por mí? ¿Cómo descubrir el don? Yo sé para qué soy bueno. Tú sabes para qué eres bueno. Otros han visto en ti lo que tú puedes hacer. Y también hay maneras de descubrir para qué Dios me llamó. ¿Y en qué forma yo debo ayudar a la iglesia? Debo ayudar a la iglesia para bendecir a otros. Mis amados, os ruego por la misericordia de Dios, usando las palabras del apóstol, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que este día sábado sea un día de entrega, sea un día de consagración y que podamos seguir siendo de bendición. Me alegró mucho cuando Ana, la joven que dio ese hermoso testimonio, que Dios te bendiga y te ayude a recobrar más ánimo cada día. Me alegró mucho cómo otros seres, y ella mencionó a Carlos y mencionó a Francis, fueron de bendición para ella y son de bendición para ella. Así debemos ser nosotros para todos, de bendición. Dios desea eso de nosotros. Sigan adelante, hermanos de Bellavista. Yo siento que ustedes son una iglesia que luchan para estar unidos. Se siente que son una iglesia con unos dones y una capacidad increíble. No se desanimen. Adelante, usen lo mejor para Dios y dejemos que Dios dé los resultados, que nos dé los resultados de acuerdo a su divina y su santa voluntad. Que tengan un buen descanso. Que Dios me los bendiga. Vamos a orar. Querido y bondadoso Padre, te damos muchas gracias por las primeras horas de tu día sábado. Te damos gracias por la vida que nos has dado. Te damos gracias por las cosas que nos das y también te damos gracias por las cosas que no nos das. Gracias por los testimonios que escuchamos. Son testimonios de vida, testimonios de bendición. Cada uno de nosotros tenemos algo que decir. Cada uno tenemos que manifestar lo que tú has hecho en nuestra vida. Te damos gracias, Padre. Gracias por ese don maravilloso en Cristo Jesús. Gracias por el llamado que nos has hecho de pertenecer a tu cuerpo, a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, para ser de bendición. Así como esta noche, en esta participación, hemos sido de bendición. Y ahora al descansar, al ir a descansar, nos colocamos en tus manos y permite que en tu voluntad el día sábado completo sea de mucha bendición y que al congregarnos, al reunirnos de nuevo, podamos hacerlo en espíritu y en verdad. Que tu bendición sea con todos. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén.